nosotros no podemos convivir con la inmoralidad y el materialismo del mundo. Estamos llamados a ministrar al mundo mientras nos separamos de sus normas, mientras nos separamos de sus costumbres, de sus filosofías, de su forma de actuar. Sin embargo, lo triste es que la iglesia actual está más influenciada por el mundo de lo que el mundo está influenciado por la iglesia. Si nosotros no somos la sal, si nosotros no somos la luz, el futuro del mundo se caerá a pedazos. Que Dios nos ayude. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. A lugares oscuros por Cristo el Señor, pronto iré porque Él vino a morir, por aquellos que viven sin Dios y su amor, y les quiero las nuevas decir. Aunque duro el lugar donde llame que esté, listo estoy por el sacrificar. Aunque el mundo me tenga por fatuo, yo sé que al Maestro yo debo agradar. Las ovejas perdidas que busca el pastor no han podido su voz escuchar. Del peligro él las busca salvar en su amor, y al aprisco las quiere llevar. Tú me envíes, Señor, pronto iré por doquier, para que de tu amor pueda oír todo ser. Les saludo en el amor del Señor. Vamos a ir a la meditación de la palabra del Señor. Vamos a leer en el mismo capítulo que ustedes leyeron como lectura devocional, los versículos 13 al 16, para que meditemos luego respecto de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dice así en el nombre del Señor: Vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oremos. Padre celestial, venimos a tu presencia en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Redentor Jesús, para implorar tu bendición sobre nuestras vidas a través de esta palabra. Rogamos que bendigas nuestras vidas con esta palabra, que sobre todas las cosas nosotros podamos poner atención a ella, y más aún que la podamos poner por obra donde quiera que nos encontremos. Señor, si bien es cierto, el Sermón del Monte quizás pueda ser una de las lecturas que más asiduamente realizamos, quizás sea uno de los sermones más escuchados, pero también hay que decir, quizás también sea el de los menos practicados. Por eso le ruego, Señor, que usted nos ayude, que usted, por medio de su Espíritu Santo, ilumine nuestras vidas de modo tal que podamos siempre tomar las mejores decisiones y junto con ello honrar y glorificar su santo nombre. Oh Señor, te imploramos estas bendiciones en el nombre de Cristo, nuestro buen Salvador. Amén y amén. El Señor resume en estos 4 versículos la función de los creyentes en el mundo en una sola palabra. La palabra a la que me refiero es influencia. ¿Cree usted que su vida es influencia para alguien? Quizá pueda pensar que no, pero la respuesta es sí.
Tal vez una mejor pregunta sería, ¿influencio positiva o negativamente a quien está a mi lado? En realidad, nuestro carácter afecta consciente o inconscientemente a otras personas para bien o para mal, como los padres a los hijos. Aunque no lo queramos, nosotros como padres siempre somos influencia para nuestros hijos. Bien, en estos versículos Jesús habla acerca de la influencia de su pueblo en el mundo para Dios y para la eternidad. Podemos recordar la oración de Cristo en el capítulo 17 de Juan, donde él dice a su Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Los ciudadanos del reino de Cristo no deben reflejar al mundo, sino que deben influenciar al mundo. Han de estar en el mundo, pero no deben ser parte de él. La Iglesia Católica en alguna manera tergiversó toda esta enseñanza y estableció una especie de claustro para mantenerse puros. De allí que se levantaron los monasterios y los conventos, pero en realidad nuestro campo de acción debe ser el mundo, y la advertencia que encontramos en la palabra del Señor es clara, como dice Jeremías capítulo 15, versículo 19, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Cuando manifestamos en nuestras vidas las bienaventuranzas que ustedes también acaban de escuchar como lectura devocional, algunas personas responderán de manera favorable y serán salvas, mientras que otros se burlarán y de alguna manera también nos rechazarán. De ahí que nos cuelguen una serie de calificativos de connotación negativa, tales como los canutos, los fanáticos, los extremistas, los fundamentalistas, los iluminados, etcétera. Pero nuestras vidas tienen profundos efectos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que nosotros somos un linaje escogido. Es algo que en realidad no considera a todo el mundo, sino considera a un pueblo especial, un pueblo escogido, un linaje escogido, gente que de en medio del mundo ha sido llamado por nuestro Señor a ser parte de las filas de la iglesia. Luego señala el apóstol Pedro allí que nosotros somos real sacerdocio, es decir, gente que de alguna manera ya no necesitamos, como en el Antiguo Testamento, que un sacerdote nos represente delante del Señor, nuestro Dios Todopoderoso, sino que nosotros mismos podemos acercarnos ahora confiadamente a través del camino nuevo y vivo que nuestro Señor Jesucristo nos consagró para nosotros ofrecer directamente sacrificios de labios que confiesen el nombre de nuestro Dios. Entonces, la palabra del Señor nos dice ahora solamente que nosotros tenemos un mediador, que es nuestro Señor Jesucristo, y nos podemos acercar ahora confiadamente porque tenemos un sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Por lo tanto, somos también ahora parte de este real sacerdocio. Somos gente santa, es decir, personas que de alguna manera estamos consagrados también al servicio de la obra del Señor. Somos ese pueblo adquirido por el cual nuestro Señor Jesucristo, a través de su sangre, nos compró de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, del lugar en que estábamos cautivos, para que vengamos de las tinieblas a la luz admirable. Y como dice el apóstol Pedro, allí en la primera carta, en el capítulo 2, al versículo 9, con el propósito de que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado precisamente de donde nos encontrábamos cautivos. Por lo tanto, el mandato que los cristianos tenemos es entonces influenciar al mundo. Las bienaventuranzas no son para vivirlas en forma aislada o solamente entre nuestros hermanos en la fe, sino donde quiera que nosotros vayamos. Es fácil presentarnos como los mejores cristianos cuando estamos en la iglesia, pero tenemos un compromiso en nuestros trabajos, tenemos un compromiso en nuestros hijos en los colegios, tenemos un compromiso en nuestro vecindario, tenemos un compromiso, ¿por qué no decirlo?, en nuestras propias casas. Y curiosamente, el lugar donde más cuesta manifestar el cristianismo es precisamente entre los miembros de nuestra familia,
porque ellos realmente nos conocen en una faceta donde nadie más nos conoce. Por lo tanto, es allí donde el Señor nos llama que debemos manifestar las bienaventuranzas y debemos vivirlas en donde quiera que nosotros nos desenvolvamos. Porque en realidad los únicos testigos que Dios tiene en este mundo somos nosotros, sus hijos. Y el mundo no puede conocerlo sino mediante el testimonio de lo que nosotros somos. Es verdad que los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos, pero ellos, me refiero a la expansión, me refiero a lo que Dios ha creado, ellos no fueron criados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, es nuestro deber mostrar al mundo la gloria del Dios verdadero, hablar de ella, señalar a todo el mundo que Dios es el que reina, señalar a todo el mundo que en la sangre de Cristo hay salvación y remisión de pecado. La visión bíblica del mundo es que el mundo se haya corrompido y en decadencia, que está en oscuridad y en tiniebla. Incluso el apóstol Pablo nos advierte que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, como dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13. El mundo no puede hacer nada más que empeorar, porque no tiene vida espiritual ni moral en la cual fundamentarse. Año tras año vemos una oscuridad más profunda. ¿Por qué? Porque los hombres aman más las tinieblas que la luz. Podemos hacer un análisis y mirar hacia el pasado y ver que efectivamente los tiempos que estamos viviendo son más peligrosos que hace 10 años atrás. De alguna manera podemos ver que esta palabra se cumple en cuanto a que la humanidad no hace sino empeorar. Cualquier persona que conoce la historia de la humanidad y cree que el ser humano está evolucionando, está engañando y siendo engañado, tal como Pablo lo manifestó. El hombre ha aumentado su conocimiento científico, tecnológico, médico, histórico y educativo de una manera asombrosa, pero en realidad no ha cambiado su naturaleza básica y por ende la sociedad va de mal en peor. El conocimiento se ha incrementado, pero la moral se ha degenerado progresivamente. Su confianza se ha incrementado, pero su tranquilidad mental ha disminuido. Sus logros han aumentado, pero su sentido de propósito y significado de la vida prácticamente han desaparecido. Por esas razones que muchas personas hoy día andan en busca de psicólogos, de psiquiatras, de terapeutas, para que los ayuden a salir de ese sinsentido que le encuentran a la vida. Ellos buscan de alguna manera encontrar un verdadero significado para que su vida tenga algún sentido. Pero nosotros sabemos que la vida únicamente tiene sentido en la relación que tengamos con nuestro Dios. Porque precisamente lo único que le da sentido a la vida es que exista un creador que tenga un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Un Dios que nos diga de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. En realidad, en lugar de mejorar la calidad moral y espiritual de la vida, los descubrimientos y los logros del hombre simplemente han proporcionado maneras más sofisticadas en que puedan expresar y promover su depravación de modo más rápido y destructivo. Por ejemplo, la adicción de todo tipo de drogas. Hay prácticamente todas las semanas y todos los días, por qué no decirlo, los medios de comunicación nos señalan que se han desbaratado drogas, tanto a nivel del tráfico grande como el microtráfico. Pero sin embargo, la pregunta que yo me hago, ¿y cuántos realmente no se descubrirán? Y pareciera ser que cada cierto tiempo se inventan drogas más potentes para destruir al hombre. Hoy día la droga de moda es el fentanilo y nosotros podemos ver que andan personas prácticamente como esos zombies que se nos muestran en las películas. De hecho, se le llama la droga zombie, que lo único que hace es destruir la vida de las personas. Y cada cierto tiempo aparecen en los medios de comunicación personas famosas que han muerto por sobredosis de ese tipo de drogas. En consecuencia,
el hombre moderno solamente ha inventado más formas de corromperse y de autodestruirse. Lo más curioso de todo es que algunos científicos han propuesto que por medio de cirugías o de estimulación electrónica del cerebro podrían erradicarse los malos impulsos de una persona. Otros proponen que el hombre libre de actividad criminal será desarrollado por medio de ingeniería genética. Es decir, hay que sacar los genes malos, los que producen las malas acciones, las malas actitudes, y dejar solamente aquellos genes que van a producir una persona que realmente sea buena y que sea de beneficio para la sociedad. Sin embargo, tenemos que señalar que cada parte de todo ser humano está corrompida, pues este no tiene rasgos naturalmente buenos que puedan aislarse de los malos, como dice la ingeniería genética. Su naturaleza total es depravada, y aunque esto puede sonar chocante, sobre todo para los humanistas, es verdad. Es lo que encontramos precisamente en la palabra de Dios. David sabía que era pecador desde el momento mismo de su concepción. Él señaló allí en el Salmo 51, el versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No era que el acto de amor de sus padres era pecaminoso, sino que la naturaleza que él traía, que él había heredado de sus padres, era una naturaleza pecaminosa que era transmitida pues precisamente desde que Adán y Eva cayeron allí en el huerto del Edén. Más tarde el profeta Isaías declara algo con toda claridad y vehemencia. Él dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa ilesa, es decir, no hay absolutamente nada sano. El hombre está pero completamente corrompido. Allí lo podemos leer en el capítulo 1 de Isaías, el versículo 5 y 6. Y Jeremías califica al corazón del hombre engañoso más que todas las cosas y utiliza la palabra perverso. Es decir, que hace lo malo no tan solamente en forma natural, sino también que lo piensa, que lo maquina, que de alguna manera lo hace con alevosía y lo peor de todo, que se deleita en hacer lo malo delante de la presencia de Dios. Es así como pasamos de una guerra a una guerra mayor. Pasamos de un delito a un delito mayor, de una inmoralidad a una inmoralidad mayor. Pasamos de una perversión a una perversión mayor. Así como toda persona está afectada por el problema del pecado, de alguna manera tenemos que señalar que toda persona contribuye también al problema del pecado. Ahora, como iglesia, nosotros no podemos convivir con la inmoralidad y el materialismo del mundo. Estamos llamados a ministrar al mundo mientras nos separamos de sus normas, mientras nos separamos de sus costumbres, de sus filosofías, de su forma de actuar. Sin embargo, lo triste es que la iglesia actual está más influenciada por el mundo de lo que el mundo está influenciado por la iglesia. Ahora escuchamos que predicadores como Cacho Luna han levantado una discoteca en su templo. Escuchamos que los cantantes, entre comillas cristianos, cantan letras que son tan híbridas que uno no logra distinguir si son canciones del mundo o si son canciones de la iglesia. Escuchamos mensajes que están cargados de prosperidad a todas luces, donde prácticamente se está despojando a las congregaciones de los recursos que ellos tienen. Pero sin embargo nadie objeta, nadie cuestiona, se entregan como mansos corderos a toda esta forma de idolatría, ¿por qué no decirlo? Y así vemos que el mundo cada día está entrando más y más en la iglesia. Hoy día cuesta encontrar iglesias fieles, cuya práctica, cuya forma de vida esté fundamentada en la palabra del Señor. Que los principios cristianos sean realmente, como decía el salmista David, el deleite de cada día. Hoy día una iglesia que sostenga la Biblia como su regla de fe y de práctica es una iglesia para ellos muerta. Es un mensaje completamente anacrónico, completamente pasado de moda. Es una iglesia fría, es una iglesia carente del Espíritu Santo, dicen ellos.
Y eso es lo que ha llevado a muchos a aceptar la forma del mundo para hacerlo más atractivo, para que sí vengan otras personas y sobre todo jóvenes también que de alguna manera acepten, entre comillas, el mensaje cristiano, pero es un mensaje que no está en la palabra del Señor. Tanto en el versículo 13 como en el versículo 14 de Mateo capítulo 5, en que está basado esta meditación y reflexión, encontramos el pronombre vosotros, y este pronombre es enfático. La idea que se nos señala aquí es: vosotros sois la única sal de la tierra, vosotros sois la única luz del mundo. Tenemos que entender que la corrupción del mundo no se retrasará y sus tinieblas no se iluminarán a menos que el pueblo de Dios sea realmente su sal y sea realmente su luz. Tenemos que pensar entonces ahora nosotros, ¿estamos realmente cumpliendo esta labor? ¿Estamos obedeciendo este mandato de nuestro Señor Jesucristo? Tenemos que pensar y reflexionar si realmente somos sal y si realmente somos luz. Cuando volvamos a nuestra vida cotidiana, no debemos ser como esa sal que se desvanece o como esa luz que se esconde debajo de esa caja, sino que debemos cumplir nuestro ministerio y sentirnos privilegiados de lo que el Señor nos señala en su palabra. ¿Sabe usted, como una última reflexión, que nosotros, los despreciados y los perseguidos por el mundo, somos en Cristo realmente su única esperanza? Si nosotros no somos la sal, si nosotros no somos la luz, el futuro del mundo se caerá a pedazos. Que el Señor nos ayude a cumplir este propósito, este mandato que el Señor nos ha dejado, esta responsabilidad que todos nosotros llevamos sobre nuestros hombros. Que Dios nos ayude a vivir de acuerdo a lo que podemos entender de allí de las bienaventuranzas, para que de esa forma seamos sal y seamos luz en este mundo. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es la que habla a nuestro corazón cada día. Tu palabra nos advierte, tu palabra nos corrige, tu palabra, Señor, nos reprende también cuando estamos equivocados, cuando nos desenfocamos del propósito que tú tienes para la vida de cada uno de nosotros. Sabemos que los tiempos que estamos viviendo son difíciles y que debemos redimir el tiempo precisamente. Por eso ayúdenos a hacer sal y luz en este mundo. Y perdónenos, Señor, cuando no lo hemos sido. Señor, tenga compasión de nuestras vidas y ayúdenos a andar en integridad y en novedad de vida, para honrar su nombre y para poder, Señor, lograr que las personas que vean nuestras buenas obras te glorifiquen a ti, Señor. No nos dejes, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.